Y vaya conmigo al libro de Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Señor Jesús, gracias. Muchas gracias, Padre, por tu misericordia, por tu grande amor. Señor, tú nos amas y nos has demostrado al mandar a tu Hijo Jesucristo para rescatarnos, Señor, de nuestra vana manera de vivir. Te ruego, Señor, en esta tarde que tú ministres nuestras vidas a través del mensaje de tu palabra, Señor. Que hables a nuestros corazones. Que las cosas que estamos haciendo mal podamos enmendarlas y podamos hacerlo y caminar, Señor, como tú quieres que caminemos. Perdona nuestros pecados, nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestros pensamientos malos. Y pedimos siempre la alianza de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Tome su asiento, mis hermanos. Mis hermanos, voy a estar hablando bajo el tema: es mejor obedecer al Señor. Amén. Es mejor obedecer al Señor. Y quiero que, hermanos, que vayamos a lo que la palabra de Dios dice en el verso 46 del Evangelio de San Lucas capítulo 6. Fíjese, amado hermano, de que allí el Señor no estaba hablando con sus discípulos. El Señor allí estaba hablando con los fariseos. Estaba hablando, mis hermanos, con este tipo de gente que dice la Escritura, mis hermanos, que amaban, ¿verdad?, las salutaciones en las calles. Dice la Escritura, mis hermanos, de que estos hombres que eran conocidos como la secta de los fariseos eran hombres que aparentaban una piedad exterior, pero no interna. Al parecer, mis hermanos, los fariseos tenían un conocimiento vasto de la palabra de Dios. Dice la Escritura, mis hermanos, en el libro de Mateo capítulo 23. Dice, mis hermanos, que los fariseos, dicen, se sentaban sobre la cátedra de Moisés. Entonces, mis hermanos, quiere decir de que el conocimiento verdaderamente dentro, de, hermano, de los caminos del Señor no basta para ser salvo. ¿Me expliqué? El conocimiento no salva. El conocimiento te hace sabio, sea para bien o sea para mal. Pero el hecho de que nosotros, hermano, tengamos el conocimiento de la palabra de Dios y sepamos lo que la palabra de nuestro Dios dice, no basta para que nosotros seamos salvos ya. La palabra del Señor nos enseña a nosotros, y dice, mis hermanos, de que los fariseos odiaban a Jesús. ¿Y por qué razón, mis hermanos, no querían al Señor Jesús? Era porque siempre el Señor Jesús les declaraba la verdad. El Señor Jesús nunca, mis hermanos, nunca jamás en la Biblia usted va a ver que el Señor Jesús adulaba a los fariseos. El Señor Jesús siempre les decía a fariseos hipócritas. En cierta ocasión, mis hermanos, no solamente se refirió a ese término de fariseos hipócritas, sino que en un lugar de las Escrituras, en San Juan capítulo 6, verso 48, hermano, declara la Escritura donde les dice: ustedes son hijos del diablo. Y eran palabras, hermano, palabras que llegaban al corazón de aquella gente, porque cada vez que Jesús les declaraba la condición de ellos, dice que ellos crujían los dientes. Porque no les gustaba, mis hermanos, la manera como Jesús les hablaba. Y son una de las cosas, ¿por qué les hablaba de esa manera? Porque la conducta y el caminar de ellos era un contraste con lo que enseñaban. Ese es el problema. Que la piedad que aparentemente, mis hermanos, ellos reflejaban, hermano, exteriormente, no iba de acuerdo con las acciones que había dentro de ellos.
En cierta ocasión, mis hermanos, el Señor Jesús le dijo a los fariseos, dice, ustedes son como sepulcros blanqueados. Usted lo puede ver allí en Mateo capítulo 23. Le digo, sepulcros blanqueados, porque a la verdad, dice, por fuera se mira muy bien adornaditos, muy bien pintaditos, con adornos y toda la cosa, pero por dentro, dice, están llenos de podredumbre. ¿Sabe, mis hermanos? Verdaderamente, por esta razón los fariseos no querían a Jesús. Siempre los fariseos buscaban alguna ocasión, hermano, para encontrar al Señor Jesús en alguna falta y poder acusarle. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, sabía lo que hay en el pensamiento de ellos. Dice la palabra de Dios, hermano, de que a Él, dice, no es necesario que nosotros le digamos las cosas porque Él las sabe todas. Él conoce, mis hermanos, nuestros pensamientos, conoce nuestro levantar, nuestro sentar, nuestro caminar. Hermanos, Dios conoce todo de nosotros. Dios sabe verdaderamente qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, pero también sabe el Señor que dentro de nosotros hay una necesidad de ser mejores personas, mejores creyentes cada día. Nosotros estamos aquí porque anhelamos un cambio. Nosotros estamos aquí porque anhelamos, hermanos, y amamos al Señor Jesús. Ahora que nosotros conocemos al Señor Jesús, nosotros lo amamos porque aprendimos a amarlo a través de las Escrituras. Cuando nosotros estábamos perdidos en el mundo, dice la Escritura, mis hermanos, de que nuestros pensamientos no eran de búsqueda, nuestros pensamientos no eran de buscar de las cosas de Dios, de la presencia de Dios, puesto que estábamos perdidos en el pecado, mis hermanos. Dice la Escritura que Jesús, hermano, fue el que nos fue a buscar a nosotros. Él fue el que nos rescató, y después de que Él nos rescató, hermano, entonces ahora es que nosotros, hermano, amamos, valoramos, apreciamos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, de tal manera, mis hermanos, que dice que nosotros éramos reos de muerte, estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza. Nuestra parte, mis hermanos, no era al lado de Cristo, nuestra parte era en el lado del fuego, como Satanás, y el Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero por amor a nosotros, dice, mis hermanos, Él se entregó. Y aquí miramos un contraste, una exhortación, mis hermanos, a los fariseos. Porque les dice, mis hermanos, ¿por qué me llaman? Vean, mis hermanos, que tal pareciera que la alabanza en los labios de los fariseos no eran agradables ni eran bienvenidos, ¿verdad?, a la vida de Jesús. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque las acciones de ellos eran malas. Y dice la Escritura, mis hermanos, que aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad?, tienen que apartarse del mal. Aquellos que aman, hermanos, las cosas santas de Dios, tienen que amar la santidad de Dios, tienen que apartarse de las cosas, hermano, que Dios aborrece, de las cosas abominables. Hermano, dice la Escritura de que deben desechar la mentira, deben de desechar, hermano, la idolatría, deben de desechar, hermano, todas aquellas cosas que al Señor no le agradan. Gloria a Dios, aleluya. Dice, mis hermanos, de que la alabanza en los labios de los fariseos no eran bienvenidos al Señor Jesús. Y Él les dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué? Los fariseos tenían, hermano, conocimiento pleno de las Escrituras. Ahora, hay algo aquí que yo quisiera traer a su corazón, y es que no es malo tener el conocimiento de la palabra. No es malo el que usted tenga el conocimiento de la palabra. Lo malo es que usted no haga lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo malo. Por eso en el libro de Romanos, en el capítulo 2, dice, tú dice que eres predicador, predícate a ti mismo. Y eso era algo que los fariseos, hermanos, no ponían en práctica. La Biblia dice que los fariseos ponían cargas sobre las personas, pero ellos no querían moverla, dice, ni con un dedo.
Eso era lo malo. Los fariseos le decían, deben de hacer esto, deben de hacer aquello, y después de aquello tienen que hacer aquello. Pero ellos no eran dignos de poner el ejemplo. ¿Cuántas veces, hermano, hemos visto personas que a veces de esa manera se comportan delante de nosotros? ¿Cuántas veces hemos visto que usted tiene que hacer así, tiene que hacer así, pero ellos no quieren poner el ejemplo? Entonces, mis hermanos, cuando nosotros miramos la vida de Jesús, vea cómo Jesús, hermano, confronta esta situación. Nosotros podemos mirar primero de que el Señor, hermano, dice la Escritura en el capítulo 6, porque los fariseos solamente de verdad estaban atentos a ver qué es lo que Jesús hacía. Mire, en los fariseos dice, el Señor les dijo en cierta ocasión, usted se recuerda en aquel pasaje, el mismo Mateo capítulo 23 dice, fariseos hipócritas, porque ni entran ni dejan que otros entren. Haga de cuenta, mis hermanos, ¿qué es lo que hace una persona que no entra ni deja que otro entre? Se pone, dice, en medio de la puerta. Y cuando aquel quiere entrar, dice, le da para acá o se hace para acá. Cuando aquel le quiere entrar, le das para acá. No dejaba entrar, pero tampoco entraba. Entonces, dice aquí, mis hermanos, que aconteció, dice que en un día de reposo, que pasando, dice Jesús, por los sembrados, ¿verdad? Sus discípulos arrancaban espigas y comían, dice, restregándolas con las manos. Y mire lo que dice en el verso 2. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer, dice, en los días de reposo? Miren, los fariseos, hermanos, eran muy observadores del día sábado. Los fariseos, hermanos, miraban ese día como un día santo. Pero ¿sabe una de las cosas? Ellos no ponían en práctica este día. Ese era el problema. Ellos no hacían lo que la palabra de Dios decía que tenía que hacerse. Ahora, miren lo que sigue diciendo aquí. Respondiendo Jesús le dijo, ni aún dice esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del hombre, es Señor aún del día de reposo. Los fariseos se escandalizaban porque venía Jesús con sus discípulos. Los discípulos sintieron hambre, empezaron a arrancar espigas, empezaron a restregarla y a comerla. Y le dice, oye, lo que tus discípulos hacen no es lícito, porque es día de reposo. Y vuelvo nuevamente a lo mismo. Ellos conocían las Escrituras, pero no ponían en práctica lo que la Escritura decía. De tal manera que fue necesario que ellos, hermano, recibieran una corrección de parte del Señor. Le dijo, que no han leído ustedes lo que hizo mi siervo David cuando él andaba huyendo, si usted se recuerda. Pero dice que tenía hambre, tuvo momentos en que llegó a tener hambre. Dice que se acercó, mis hermanos, al sacerdote y le dice, tenemos hambre, ¿no tienes algo para comer? Mira, el sacerdote, mi hermano, dialoga con él, le dice, no hay nada que comer, pero están los panes de las proposiciones. Pues entonces, aunque sea el pan de la proposición, denos. Y dice que no solamente comió él, sino que le dio también a los que estaban. ¿Qué es lo que simboliza el pan, hermano? ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Dice que David tomó el pan y lo repartió, dando a entender, hermano, que Jesús no es propiedad privada. Jesús vino a salvar a toda la humanidad. Por eso declara la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó, Dios dio su Hijo unigénito, mandó a Jesucristo, mis hermanos. Por eso Jesús dijo, el verdadero maná del cielo no lo dio Moisés,
El verdadero pan, dice, descendió del cielo. Estaba refiriéndose a Él mismo. Cuando Jesús dijo, mas yo, dice, os doy el verdadero pan. Y el que comiere de este pan, dice, no iba a tener hambre más. Por eso toda persona que conoce a Jesús, hermano, toda persona que deja que Jesús entre en su corazón, hermano, muchas veces cuando Jesús entra en el corazón de una persona, mis hermanos, sabe, en alguna de las personas produce tristeza. ¿Por qué tristeza, mis hermanos? Porque la persona empieza a sentir que debe de dejar de hacer cosas que a Dios no le agradan. En otra de las personas, mis hermanos, causa enfado. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesús entra en el corazón de las personas, el Señor comienza a decirle que lo que está haciendo no está bien, y aquella persona, en vez de reaccionar de una manera, ¿verdad?, como debería de ser, gracias Señor por hacerme ver esto, reacciona, bueno, y Jesús, ¿yo qué tengo que ver contigo? ¿Por qué te metes en mi vida? Porque cuando Jesús llega al corazón, mis hermanos, del hombre, empieza, hermano, el Señor a sacar las cosas que están escondidas en el corazón del hombre. Cuando Jesús llega al corazón del hombre, el hombre se da cuenta verdaderamente cuán mal está viviendo su vida. ¿No le ha pasado a usted que muchas veces cuando usted, hermano, está haciendo algo y de pronto la palabra de Dios alumbra su entendimiento y se da cuenta que lo que está haciendo está mal? La desobediencia es mal, es pecado. La Biblia dice que todo hombre que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Aquí, hermano, los fariseos tenían un dilema con Jesús. Aquí los fariseos le estaban diciendo, hermano, le estaban diciendo, Jesús, sabes bien, si eres el Hijo de Dios, sabes bien que el sábado es el día que se debe de reposar. Pero Jesús, hermano, le dice, ¿acaso ustedes no han leído lo que las Escrituras dicen? Y más adelante, el Señor nuevamente, mis hermanos, provoca a ira a estos fariseos otra vez. Y saben, mis hermanos, el Señor es bueno para levantar controversia en la vida de la gente. Y la controversia, mis hermanos, no porque la levante, sino porque Él declara lo que es justo y lo que es injusto. De Jesús declara lo que es verdad y lo que es mentira. Y mire lo que dice aquí: aconteció también en otro día de reposo, que Él entró en la sinagoga, aquí en él, Jesús, y dice, y enseñaba, y estaba allí, dice, un hombre que tenía seca la mano, ¿qué? Derecha. Ahora, llama la atención, mis hermanos, porque cuando Jesús entra a la sinagoga, el hombre que estaba enfermo ya estaba dentro. No estaba afuera, estaba dentro. ¿Cuántas veces, hermanos, aún estando dentro de la congregación, estamos dañados en nuestro corazón? ¿Cuántas veces, estando dentro de la congregación, muchas veces guardamos, hermanos, rencor, llevamos dolores internos, llevamos falta de perdón en nuestro corazón, y no importa el tiempo que llevemos dentro de la iglesia? No importa el tiempo que tengamos en el ser creyentes. Es a esto a lo que Jesús se refiere cuando dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Por qué razón? Porque en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 14 dice: y todo aquel, dice, que no perdone a otros sus ofensas, así dice mi Dios, tampoco os perdonará vuestras ofensas. Entonces, mis hermanos, este hombre que estaba dentro de la sinagoga, al parecer llevaba tiempo que estaba allí, pero tenía un problema: estaba malo de la mano derecha, tenía seca su mano derecha. Entonces dice que los escribas, dice, los fariseos, dice, lo acechaban a Jesús
para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Miren, mis hermanos, haga usted el bien y se va a levantar, hermano, en contra de usted lo malo. Trata de buscar, hermano, de enmendar y de enmendar su vida y de buscar de las cosas de Dios, y va a ver cómo el enemigo se le levanta para que usted desista. De una u otra manera lo va a querer hacer que usted desista. A mí me llama la atención, siempre que platicaba con el hermano, me decía, es que cada vez que yo quiero buscar de las cosas de Dios, se me levantan los problemas. Cada vez que yo quiero enfocarme en las cosas de Dios, siempre algo se me ha de levantar ahí. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra de nuestro Dios que el reino de los cielos sufre violencia. Y dice que solamente los valientes lo arrebatan. Cuando dice que sufre violencia, quiere decir, hermanos, de que para entrar en el reino de los cielos nosotros tenemos que esforzarnos. Tenemos, hermano, que entrar, dice, por la puerta que es estrecha, porque ancha y espaciosa, dice, es la puerta y el camino que lleva, dice, a la perdición, y muchos son los que vagan o caminan por ahí. Entonces es necesario que nosotros entendamos que cada vez que nosotros queremos buscar las cosas de Dios, el enemigo se tiene que levantar porque no quiere dejar ir la vida o el alma de esa persona tan fácilmente. ¿Dónde podemos nosotros hallar ejemplo? Lo podemos hallar, hermano, con el pueblo de Israel cuando se encontraba cautivo. Nosotros somos cautivos por nuestra propia concupiscencia y del pecado que muchas veces asedia nuestras vidas, o somos también cautivos por las cosas que en el mundo están y estamos en el mundo. Pero cuando nosotros queremos salir de ese estilo de vida, el enemigo no fácil nos va a dejar. Y siempre buscará la manera en que acusarlo. Cuando una persona quiere buscar de las cosas de Dios, el enemigo sube y dice, mira, y le vas a perdonar a él si es un adúltero, es un fornicario, es un asesino, es un mentiroso. Y lo vas a perdonar a él si mira cómo ha caminado, lo que ha hecho, y empieza a acusarlo. ¿Por qué razón, hermano? Porque el enemigo no quiere dejar ir tan fácilmente el alma de aquella persona que ha entendido que sin Dios, hermano, no hay nada bueno. Y mire lo que dice, hermano, dice que los escribas, los fariseos, lo acechaban para ver qué iba a hacer Jesús con aquel hombre. Quizás, hermano, la vida suya no es que usted tenga la mano seca, pero hay dentro de su corazón un resentimiento, un dolor, una tristeza, una raíz de amargura. Es lo que Jesús quiere sanar. Quizás dentro de su corazón haya falta de perdón porque no ha perdonado algo que le hicieron hace tiempo, hace años. Su corazón está dañado, su alma está hecha pedazos, pero Jesús quiere restaurarlo. Amén. Esta tarde. Gloria a Dios. Amén. Jesús quiere hacerlo libre. Quizás, mi amado hermano, hace tiempo que usted ha venido batallando, ¿verdad? En las cosas, hermano, en las cosas de la vida. Por ejemplo, mis hermanos, con sus sentimientos. Por ejemplo, mis hermanos, cada uno de nosotros que venimos del mundo, batallamos con muchas cosas. Algunos batallamos, hermanos, con nuestros pensamientos, con nuestras miradas, con nuestra manera de hablar, con nuestro proceder. Pero sabe una de las cosas, Jesús está en este lugar para ayudarnos, para ser más que vencedores. Aquellos hombres buscaban la manera de acusarlo. El enemigo le estará diciendo ahorita a su corazón, mira, hay en tu vida esto, hay en tu vida aquello, pero no es el momento porque no estás listo para dar el paso decisivo. Por esa misma razón Jesús ha venido a nuestras vidas, porque sabe que no estamos listos. Sabe el Señor, hermano, que si algo sucediera hoy o mañana o pasado mañana y no estamos preparados, amados hermanos, tendremos un despertar terrible. Porque no estamos listos. Por eso Jesús viene a prepararnos para que el día de mañana, mis hermanos, sea otro la historia, o sea otra la historia.
Dice aquí, hermanos, en el verso 8, mas él, dice, conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándonos a todos alrededor, dijo al hombre, como le dijo: mira, extiende tu mano. Gloria a Dios. Mire, si usted nota, mis hermanos, que usted lo tomen por ejemplo, que alguien conozca su vida y que alguien venga y le diga: a ver, usted, hermano, que es así, 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 póngase aquí. ¿Verdad? No tan fácil se pararía, porque la gente diría: hijo, y mira a esa hermana o mira a ese hermano, y tan guardadito y tan santito que se miraba y todo lo que le sacaba. Porque lo están tomando, por ejemplo, aquel hombre estaba enfermo. No se sabe la causa, la razón por la cual tenía su mano seca, pero de que necesitaba, mis hermanos, un milagro, lo necesitaba. Si nosotros estamos en este lugar, mis hermanos, no es porque somos buenos, sino por la misericordia de Dios. Y sabe Dios que lo necesitamos en nuestras vidas. Dios, Jesucristo, es esencial en nuestras vidas, porque sin Él nosotros no somos nada. Aquel hombre se para y se pone en pie. Y al parecer que cuando Jesús hace aquella pregunta, si era lícito quitar la vida o dar la vida o salvar la vida, al parecer, mis hermanos, no hubo respuesta de los que estaban allí. Ni los fariseos ni los escribas dieron respuesta a lo que Jesús pregunta: ¿es lícito quitar la vida o salvar la vida? ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal? Cuando Jesús, hermanos, se mira alrededor esperando alguna respuesta, nadie dijo nada. Entonces Jesús, hermano, Jesús le dice a aquel hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así. Y dice que la mano de aquel hombre fue restaurada. Y la reacción típica de los fariseos cuando Dios hace un milagro o salva a alguien no es de alegría, no es de gozo, sino de señalamiento. Mire, mi hermano, cada uno de nosotros vivió una vida, una experiencia terrible en el mundo. Quizá la vida suya, mis hermanos, no es la misma vida que yo viví. Quizá la vida mía fue más terrible que la suya, o quizá la vida suya fue más terrible que la mía. Pero de que éramos pecadores y seguimos siendo pecadores hasta el día de hoy. Pero la diferencia, mis hermanos, que hay entre el inconverso y el creyente es que nosotros tenemos esa entrada libre, directa a la presencia de Dios y decirle: Señor Jesús, pequé, te ofendí, hice lo malo delante de tu presencia, perdóname, Señor. Amén. La diferencia es de que nosotros sabemos reconocer, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, mientras que el mundo, el inconverso, no lo reconoce, sino que trata de cubrirlo con otra cosa. Y aquí, mis hermanos, dice la Escritura en el verso 11 que los fariseos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. ¿Qué mal hace Jesús en la vida del creyente? ¿Qué mal hizo Jesús, hermano, al dejar su trono, al dejar, hermano, su lugar? Como dice la Escritura, se despojó a sí mismo. Dice, mis hermanos, que se despojó de lo que Él es, porque Jesús es Dios. Y dice la Escritura que tomó, dice, hermano, se hizo hombre. Y hermano, dice la Escritura que fue, dice, a la cruz y allí murió, pero resucitó al tercer día. Amén, aleluya. Dice aquí, mis hermanos, que se llenaron de furor.
Mientras que los fariseos, hermanos, los religiosos, se llenan de furor porque Dios perdona a alguien que muchas veces nosotros conocemos y decimos él no es digno de que Dios lo perdone porque es bien malo. No, hombre, pero ¿cómo Dios pudo salvar a esa mujer si esa mujer es así, es asá? ¿Cómo Dios pudo salvar a ese hombre si ese hombre es así, es asá? Hermano, es que Dios no mira como nosotros miramos. Nosotros miramos para condenar, para juzgar, pero Dios mira para salvar, para restaurar. Entonces, mis hermanos, dice que esta gente se llenó de furor, se enojó, porque ellos no entienden que el día sábado no se hizo, mis hermanos, por causa, o no se hizo más bien, hermano, como para idolatrarlo, sino que dice que el sábado se hizo por causa del hombre. Y Jesús dijo: yo soy, dice, aún el dueño del día sábado. El sábado se hizo, mis hermanos, para que nosotros diésemos gloria, honra, alabanza al Señor. Hoy en día, mis hermanos, dijo Pablo, ya no hay distinción. Nosotros, hermanos, hay personas que observan tales días, está bien que los observe si Él lo desea, pero dice la Escritura que para nosotros como creyentes todos los días debemos de dar gracias a nuestro Dios. Porque lo que Él hizo, mis hermanos, nadie más lo ha hecho. El amor que Dios derramó sobre nosotros sobrepasa el entendimiento del ser humano. Mire, dice la Escritura que cuando este hombre llamado David andaba huyendo de Saúl, hermano, dice que cuando él estaba en la cueva que se llama Adulán, dice que allí se juntaron con él, dice, los amargados de espíritu. Dice que ahí se juntaron con él, dice, los que tenían deudas, los que estaban pasando, mis hermanos, por problemas terribles. Algunos quizás, hermanos, habían sido dejados, habían matado, etcétera, habían robado tantas cosas. Pero dice la Escritura, mis hermanos, de que este hombre fue, dice, el líder de ellos, este hombre llamado David. Pues hoy déjeme decirle de que Jesús, hermano, dentro de sus ovejas, dentro de su pueblo, tiene a hombres que fueron asesinos, fueron drogadictos, fueron alcohólicos, fueron, hermano, a mujeres, hermano, hombres que se prostituían. Tiene a hombres que eran homosexuales y Dios los volvió, hermano, a su estado original. Mujeres que habían sido lesbianas, Dios las convirtió a su estado original. Hermano, Jesús, hermano, es nuestro sumo sacerdote. Por eso declara la Escritura que debemos de acercarnos confiados a Él, esperando y sabiendo que de Él hallaremos gracia y misericordia. No basta solamente conocer, hermano, o saberse la Biblia, hermano, desde la A a la Z, si no ponemos en práctica lo poquito que hemos entendido. Dios quiere, mis hermanos, que entendamos que solamente haciendo la voluntad de Dios seremos salvos. No teniendo el conocimiento, el Señor Jesús le dijo, hermano, de que solamente bastaba que conocieran, dice, ¿a quién, hermano? A Dios y a Jesucristo, a quien Él había enviado, que lo conocieran a Él. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Si nosotros buscamos y nos damos cuenta, ¿quién es Dios? Dios es amor. Y Dios, hermano, ha venido para salvar lo que se había perdido. Por eso dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace, dice, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, en el libro del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, verso 46, allí dice la Escritura, mis hermanos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Nuevamente el Señor le vuelve a decir a todo creyente, a todo hijo de Dios, hermano, que no basta saberse la Biblia, sino poner en práctica lo que conocemos de la palabra de Dios.
No somos, hermano, como decía una persona hoy en día, entonces quiere decir que usted es perfecto. Sí, a los ojos de Dios somos perfectos. Pero muchas veces en nuestro caminar le fallamos al Señor. Y es allí, mis hermanos, a donde nosotros debemos reconocer que solamente Dios es el único que nos puede salvar y nos puede perdonar. Por eso quiero invitarlo a usted a que se esfuerce cada día, a que camine y medite siempre, hermano, en su caminar todos los días. Hermano, a que vea dentro de su corazón que no basta con tener el conocimiento de la Biblia, sino lo que importa es caminar en la práctica de ella. Para que seamos, hermano, enteramente justos delante de Dios. Póngase de pie en esta tarde, amén. Dios nos ama a todos nosotros. Y Dios, hermano, no está